ejercicio 1 nos plantean un número n mayor o igual que 0, y nos piden derivar un programa que calcule el menor entero x que satisface esa condición. Entonces, primero tenemos que especificar el programa con pre y post condición. Así que, bueno, la precondición nos la dan, nos dicen que n tiene que ser mayor o igual a 0. Queremos que después de ejecutar nuestro programa S, obtengamos en una variable de resultado, digamos f, nos dicen el menor entero que satisface esa propiedad. Pero uno podría pensar en principio, bueno, r va a ser el menor entero, va a ser un mínimo, r igual al mínimo y que satisface cierta propiedad. Pero nos dan como ayuda que en lugar de usar los cuantificadores de mínimo o máximo, escribamos la postcondición como una conjunción. Antes de empezar a derivar, puede ser conveniente pensar si existe un x y de dónde empezaríamos la búsqueda. Bueno, entonces pensemos en la ayuda esa. Nos dicen que pensemos si existe efectivamente el x. O sea, es cierto que habrá al menos algún x para el cual x al cubo más x sea mayor o igual que el n. Fijo el n. ¿Podré ser capaz de encontrar un x? Y bueno, x al cubo más x, si desempolvamos los conocimientos de análisis 1, es una función que tiende a más infinito, cuando x tiende a infinito. O sea que si yo al x lo hago crecer, eventualmente voy a superar cualquier n que me planteen, ¿sí? Entonces, pensando en eso, nos convencemos de que efectivamente hay al menos un x que satisface esa propiedad. Lo que queremos encontrar es el menor de los x que satisfacen la propiedad, ¿sí? Y bueno, y si lo vamos a buscar hacia el infinito, entonces una forma sería empezar en el 0 y empezar a avanzar hasta que lo encontremos. Entonces ya nos da como una idea muy a grandes rasgos de cómo funcionaría el algoritmo, ¿sí? Entonces, sí. Eso, profe, porque justo con la expresión que tenemos, números negativos no, o sea, nunca el mínimo número va a ser negativo, justo con esta expresión. Exacto, gracias a que n es mayor o igual a 0, los x que necesitamos van a ser positivos, porque justo como decís vos, los negativos, un x negativo me va a dar que x al cubo más x es negativo. Claro, sino, igual, no solo por el n, sino por la función, porque si fuera x cuadrado, podremos arrancar de n e ir para abajo en lugar de ir de 0 para arriba, porque el mínimo podría ser menor a 0. Si vos quisieras buscar el menor entero de x que satisfaga, vos decís x cuadrado mayor o igual que n. Claro. A ver, si empezaras en el n, tenés n al cuadrado, que si n es mayor que 1, es efectivamente mayor que n. Y sí, podríamos empezar buscándolo desde arriba. Claro. Bueno, eso tal vez andaría también acá, pero digamos, el enfoque que yo planteo también funciona, ¿no? Me parece que es mejor porque tan pronto encontrás uno que sea mayor, como que probás menos, me parece, menos veces que si empezás desde n. Además, para lo que decías vos, tenías que tener cuidado que la función sea creciente, ¿no? Siempre creciente, porque si vos encontraste, digamos, que no haga como curvas, ¿no? En cambio, si nosotros empezamos con el 0, estamos seguros que x al cubo más x va a ser
menor o igual que el n, y empiezo a avanzar, y ahí me aseguro que voy a encontrar el menor, ¿no? Porque en cuanto encuentre uno mayor, significa que el que estaba antes era menor, era el menor. Bueno, entonces, habíamos dicho, en R queremos que nos quede el menor entero que satisface la propiedad, donde la propiedad es que al cubo más x me dé mayor o igual que. Entonces, decir que sea el menor que cumple la propiedad significa que cumple la propiedad y que ninguno anterior la cumple. Entonces, en F, vamos a escribirlo, la voy a escribir en palabras porque después voy a escribir bien el menor entero x que satisface x al cubo x mayor o igual que n, decimos que es equivalente a decir que R satisfaga la propiedad, o sea que R al cubo más R efectivamente sea mayor o igual que n y ninguna anterior la satisfaga. Entonces, para todo x que sea menor, o sea, positivo pero menor al r, no se cumple la propiedad. O sea, que x al cubo más x no es mayor o igual que n, o sea que es menor que n. ¿Les convence que esta equivalencia, decir que r es el menor entero que satisface la propiedad, es decir, que r la satisface y que ninguna anterior la satisface? ¿Les convence mi especificación? Bien. Entonces nos quedamos con esa y nos borramos esta que estaba escrita normalmente. Entonces, esa postcondición es la que nos dice que R es el menor entero que satisface la propiedad. Bueno, ya acá tengo una conjunción, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer por empezar? Habíamos dicho que íbamos a empezar desde abajo e ir subiendo el R hasta encontrar el menor. Entonces eso nos da la idea de que vamos a implementar un ciclo, ¿sí? Entonces en ese vamos a tener una cierta inicialización de f y si hubiera alguna otra variable también la inicializaremos, y vamos a hacer un ciclo. Mientras se cumpla una cierta condición, ejecutamos, al f lo actualizaremos, al f lo actualizaremos y al r y otras variables eventualmente, y volvemos a ciclar. Entonces, de estas condiciones de mi postcondición, ¿cuál les parece que tiene más pinta de ser invariante?
La La primera me segunda. dice, ¿sí? El El para para todo. todo. Ujú. Porque la primera me dice como que de algún modo me pasé, r al cubo más r era mayor o igual que n, siendo que al principio r va a ser chico, o sea que va a estar por debajo. Entonces eso no tiene pinta de ser invariante, pero sí la segunda, efectivamente. Mientras yo voy buscando, hasta ese punto nadie satisface la propiedad. ¿Está bien? Entonces propongo eso como invariante. Propongo como invariante. Esa propiedad. Y entonces la otra la puedo ver como la negación de la guarda. La negación de la guarda que sea la otra. Con lo cual la guarda queda la negación de esto sea r al cubo más r menor o igual que perdón, si la negación era mayor o igual es porque esto es menor estricto. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos llenando un poco el programa. En la guarda tenemos mientras r al cubo más r sea menor que n. ¿Y hay alguna otra variable que tengamos que usar o simplemente ir fijándome si el r satisface la propiedad? Profe, Sí. siempre que yo pueda expresar la postcondición como una conjunción, siempre voy a Sí. poder agarrar una y decir que una es el invariante y la otra es la condición. Eh, a ver, cuando hacen preguntas tan absolutas y generales, no me animo a decir sí, absolutamente siempre. En Claro, en general, general, bueno, aunque, sería. sí, En general, sí. sí, Yo, yo diría que en yo- general anda. No yo sé, voy a trivializar la pregunta, cosa de que sea evidentemente falsa, ¿no? Imagínate que pusimos, que dejamos como postcondición la original. R es igual al mínimo, qué sé yo. Y por supuesto que yo puedo poner R igual al mínimo, qué sé yo, y true. Ahí tenemos una conjunción. Bueno, y es un ejemplo pavo, muy pavo, pero que no siempre una conjunción nos alcanza. Digo, vos podrías poner esto mismo, lo que tenemos ahora, y eso mismo, y es equivalente, y no podrías elegir una como invariante y otra como guarda. ¿Sí? Claro, y para darnos cuenta, ¿o es algo más intuitivo eso? sí, Y hay un poco, más que intuitivo, yo diría, podés, no sé si es intuitivo. Sí, la experiencia te va a guiar y por otro lado, podés comprobar que te sirven usando la corrección del cuerpo del ciclo. Bien. bueno, entonces vamos rellenando un poco también con anotaciones. Habíamos dicho que ya tenemos nuestro invariante, al menos provisoriamente es esto.
Entonces ahora pensemos en la inicialización. Pensemos en algún valor de R que me haga este invariante cierto. ¿Se les ocurre algún valor de R que me asegure que este para todo vaya a ser cierto? ¿En qué condiciones yo tengo que un para todo es true? Alguna fácil de obtener. Cuando el rango es vacío. Exacto. Cuando el rango es vacío, el true se hace el para todo se hace inmediatamente true. Entonces, si acá R yo pusiera 0, eso me daría un rango vacío. Que coincide con nuestra intuición de, bueno, empezaríamos a buscar desde abajo y vamos a aumentar. Bueno, en el cuerpo del ciclo habíamos dicho, si el R todavía, si todavía tengo que R al cubo más R es menor que N, todavía no encontré, entonces voy a seguir buscando. Y para eso voy a incrementar de a 1, ¿sí? Para seguir buscando a ver si el siguiente es el que necesito. Entonces, mientras el R al cubo más R sea menor que N, voy a seguir buscando y después vuelvo a la guarda del ciclo. Y por otro lado, incrementar el R también me sirve para encontrar una función de cota que se vaya disminuyendo, que sea positiva y que vaya disminuyendo a lo largo de la ejecución del ciclo. O sea que me asegure que este programa efectivamente va a terminar. Entonces, ¿qué función de cota les parece que podríamos plantear aquí? Yo necesitaría, recordemos que para buscar la función de cota, yo necesito visualizar alguna cantidad que se mantenga positiva a lo largo de la ejecución del ciclo, pero no solo positiva, sino que vaya siendo cada vez más chica. Entonces, el R va a ir aumentando, no va a ir disminuyendo. Entonces, R no me sirve como cota. N menos R cuadrado, R cubo más R. ¿Podría ser una cota? Bueno, ahí la vemos. Entonces, como cota no me sirve R porque se va a ir incrementando. Propusieron por ahí N menos R. Es cierto que esta expresión va a ir disminuyendo a lo largo de la ejecución del ciclo, pero ahora me pregunto si es efectivamente positiva. ¿Es una expresión positiva que se va disminuyendo? Y para que sea positiva, yo tendría que tener que R sea menor o igual que N, y eso no lo tengo garantizado en ningún lado, ¿no? Pero nos pensamos, esa condición es invariante, mientras yo vaya ejecutando, R va a ser menor o igual que el N. Y a ver, pensemos qué pasa con el N mismo. El N mismo cumple la propiedad de que al cubo y sumado al N obtengo algo menor que N. Es cierto que N menos R es positivo, o sea, N es mayor o igual que el R. Bueno, N al cubo más N, lo comparemos con el N. ¿No es? Respecto al N. Y bueno, N al cubo va a ser positivo, ¿sí? O sea que esto va a ser mayor o igual que N.
¿no? Porque n es mayor o igual que 0. Entonces, el n mismo ya, ya está entre los valores donde me pasé, digamos. O sea que el r no va a llegar al n si r al cubo más r tiene que ser menor que n. Entonces, efectivamente, r se va a mantener por debajo del n. Entonces, eso lo podemos agregar en el invariante. Ya que estamos, también podemos observar que es positivo porque empieza en 0 y lo vamos incrementando. Así que seguro que va a ser mayor o igual a 0. Y además, entonces, bueno, y acá nos podríamos preguntar si ponemos menor o igual. No está de más poner menor o igual. Tal vez se mantiene siempre menor, pero aun cuando se mantuviera siempre menor, es cierto que es menor o igual. Entonces, y es lo que me alcanza, ¿no? Porque yo necesitaba que n fuera mayor o igual que r. Entonces me alcanza con que r sea menor o igual que n para garantizar que n menos r va a ser positivo, mayor o igual a 0. Entonces agrego esa condición al invariante. Que la voy a necesitar para garantizar que se cumple la postcondición, perdón, que la voy a necesitar para asegurar que la cota que propuse es positiva. Bueno, entonces aparentemente ya estaríamos, ¿no? He encontrado. Ahora habría, o sea, ya estaría el planteo, habría que ver que efectivamente se cumplen las condiciones que plantean las obligaciones de prueba para garantizar que este programa, así como está anotado, es correcto. Me falta un punto y coma de concatenación de la primera asignación con el ciclo. ¿Estamos de acuerdo o alguien tiene alguna observación? A ver. Acabo de ver una pregunta de Agustín que decía, ¿y si hacíamos n menos r al cubo más r? Bueno, tal vez anda, pero las cuentas se van a complicar, ¿no? Porque yo voy a tener que hacer r más 1 al cubo, y ahí entonces voy a tener que usar el cubo de un binomio, ya va a ser como un poco más complicado. Por eso, mientras menos nos compliquemos, mejor. Y si vemos que esta anda bien, bueno, listo. Bueno, vamos a ver que efectivamente que todo anda bien. ¿Qué teníamos que...? Primero, empecemos con la terna de arriba, que es la más sencilla. Como que ya nos convencimos bastante de que anda bien, porque sí, a la inicialización la escribimos de modo que se cumpliera lo de abajo. El segundo término que agregamos después es como obviamente cierto, pero lo escribimos bien. Entonces esa terna es equivalente, usando la propiedad que relaciona ternas y WP, que se cumpla una terna es equivalente a que la precondición, que n mayor o igual a 0, implique la WP de el programa y la guarda. La guarda no, la postcondición. WP del programa y la postcondición.
Bueno, entonces ahora puedo calcular la WP porque es una asignación, entonces es simplemente tomar la postcondición y hacer los reemplazos, el reemplazo sintáctico. Voy a tomar esta postcondición, voy a reemplazar a R por 0. Bueno, y acá ya me cansé del formato de ir manteniendo todo con equivalencias, así que voy a pasar a suponer el antecedente. Veamos que se cumple el consecuente. Una conjunción, así que tengo que ver las dos cosas por separado. ¿Bien? Entonces, mi única hipótesis es que n es mayor o igual a 0. Bueno, el para todo dijimos que se iba a hacer cierto por rango vacío. Lo escribimos, pero es básicamente eso. Por aritmética en el rango decir que x es mayor o igual a 0 y a su vez menor a 0 es falso, y por rango vacío el rango vacío del para todo es true. Entonces eso me da la primera. La segunda, bueno, la segunda ni la escribo, ¿no? 0 menor o igual a 0 es obviamente true, 0 menor o igual a n es true por hipótesis. 0 menor o igual a 0 es claramente cierta, y 0 menor o igual que n es cierta por hipótesis. Profe, Bueno, sí. ¿es incorrecto resolver esa implicación sin separar la conjunción, digamos? ¿A qué te refieres con sin separar la Como, conjunción? o sea, que había una conjunción, vos primero resolviste el cuantificador y después la otra parte de la conjunción, que era 0 menor o igual que 0 menor o igual que n, Sí. pero digo, ¿los puedes resolver al mismo tiempo? Ah, sí, sí, se puede ir haciendo Ah, todo junto. sí, me entró duda de eso nomás, listo. Sí, sí. Sí, de hecho no estaba muy lejos cuando yo dije que me cansé de seguir con equivalencias, no estaba muy lejos de... Lo podría haber seguido con equivalencias. O sea, transformar el para todo en true, neutro de la conjunción me lo saco de encima, y después aritmética true. Pero bueno, entonces acabamos de demostrar la corrección de la primera terna, ¿no? Vamos a los jugosos, vamos a la segunda. Para la segunda terna, yo tengo que demostrar esto, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a aplicar el teorema de invarianza o invariancia, nunca me acuerdo. Me suena más con Z, pero como quiero.
Bueno. Entonces, que se cumpla la terna es equivalente a una serie de condiciones. Empezamos con condición 1 o 0, no me acuerdo. Entonces, bueno, en realidad antes que iniciar las condiciones hay que decir que existe el invariante. Existe I para el cual propusimos está nuestro invariante este se cumple. La condición 0 era que la precondición, que es justo el mismo invariante, implica el invariante. Ahí no hay nada que demostrar. La segunda era que, no me acuerdo el orden, a ver, tenemos P implica I, que se mantiene el Creo que invariante. la segunda es, perdón, el invariante y la negación de la guarda implican la postcondición. Bien, entonces, invariante y negación de la guarda implican la pos. Entonces acá tenemos que demostrar que el invariante y la negación de la guarda era r al cubo más r menor que n, la negación de la guarda era r al cubo más r mayor o igual que n. Está acá, la negación de la guarda. Acá. Bueno, medio que por construcción va a salir, o sea, yo estoy chequeando que lo hicimos todo bien, pero justamente lo elegimos para que se cumpla eso, ¿no? En eso justamente consiste la derivación de un programa. Esto implica la postcondición. Y bueno, acá tampoco hay nada que demostrar, ¿no? Porque tenemos simplemente el antecedente tiene más información que el consecuente, ¿no? Porque tengo este primer término del antecedente, que es el último término del consecuente. ¿Cómo? Perdón, no escucho. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Creo que Miguel estaba haciendo un poquito de eco nomás, pero era eso. Ah, ok, ok. Entonces, Perdón. sí, no hay problema. Bueno, entonces se ve que esta implicación también es inmediata, ¿no? Porque tengo, en el antecedente tengo simplemente más información que el consecuente. Es simplemente un debilitamiento. Vamos a la condición 2. Ahora sí tenemos I B, después de ejecutar el cuerpo del ciclo, sigue cumpliendo el invariante. ¿Y B qué es?
invariante, lo tengo acá. Invariante y el b, que era r al cubo más r más que n, podemos ver que implica la WP de el cuerpo, que era incrementar el R y la postcondición de esta ternita, que es de nuevo el invariante. Entonces para que quede más ordenado lo voy a hacer así. Vamos y B, y es todo eso. Veamos que se da la WP. Sí, porque de nuevo esto, aunque ya lo tenemos bien aceitado, pero la propiedad que relaciona ternas y WP me dice que esto es equivalente a I y P implica la WP de S I. Entonces supongo I y B y veamos que se da la WP de SI, que es esto de acá abajo. Bueno, y esto es por el cálculo de WP para una asignación. Tengo que tomar la postcondición y hacer el reemplazo de R por R más 1. Entonces a R lo reemplazo por R más 1. R ocurre también acá. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Yo tengo, como parte de mis hipótesis, tengo que R es menor o igual que N. En realidad yo querría que R fuera menor que N para poder asegurar que R más 1 sea menor o igual que N. Bueno, vamos por partes. Yo diría que por ahí lo más obvio es la primera parte. Yo tengo información sobre los X hasta el R y quiero información hasta el, digamos, sobre los X hasta menor que R y quiero hasta menor que R más 1. Entonces vamos a trabajar en este para todo. Bueno, por ahí lo hago bien paso por paso por si no lo tienen muy fresco cómo se trabaja. Lo primero que haría acá sería trabajar en ese rango. Entonces aplico lógica para escribir el rango. Decir que X es mayor o igual a 0 y menor estricto que R más 1, es decir, que es menor que R o que es igual a R. ¿Sí? Entonces ahora puedo hacer una partición de rango, porque tengo una disyunción en el rango.
Entonces me queda un primer para todo con el primer término en el rango y un segundo para todo separado por conjunción, porque tenemos un para todo, donde en el rango voy a tener x igual a r. Bueno, entonces en este segundo para todo me quedó mi variable igual a una constante. Entonces puedo aplicar rango unitario. En rango unitario tengo que borrar todo lo que no sea término y reemplazar x por r. Entonces x por r bueno, r al cubo más r menor que n, eso es parte de mi suposición, ¿no? Sí, es justamente la guarda. Entonces esa partecita va a ser true por guarda. Y, bueno, de hecho el para todo también es parte de la suposición, ¿no? Para todo x hasta antes del r, tengo que x al cubo más x es menor que r. Entonces, puedo subrayar todo esto. Por hipótesis y por hipótesis es true, y como es neutro de la conjunción, desaparece. Y me queda simplemente esto, que lo podemos desdoblar en eso y r más 1 menor o igual que el n. Bueno, esta primera, que r más 1 sea mayor o igual a 0, sale del hecho de que r sea mayor o igual a 0. Entonces esto, por hipótesis, tengo que 0 es menor o igual que r, y r menor o igual que r más 1. Por ahí no hace falta que lo hagan con tanto detalle, digamos, es como bastante obvio que eso resulta true. Y bueno, y neutro de la conjunción, que ya ni lo pongo, entonces esto me queda r más 1 menor o igual que el n. Esta es un poco más sutil. ¿Cómo voy a demostrar que r más 1 es menor o igual que n? Veamos nuestras hipótesis. Nos concentremos acá. De todo esto, en realidad de lo primero, no me va a ayudar en nada. A partir de acá yo debería deducir que si yo tuviera que r es menor estricto que n, entonces r más 1 es menor o igual que n. ¿Sí? Recuerden que, como estamos con enteros, ser menor o igual que r más 1 sea menor o igual que n es equivalente a decir que r sea menor estricto que n. Entonces yo necesitaría que r sea menor estricto que n. De lo primero, el primer término resaltado, yo tengo que r es menor o igual. ¿Cómo voy a garantizar que sea menor?
y con la segunda parte. R al cubo es mayor o igual a 0. Me parece, Mauri, que alcanza diciendo, si R fuera igual a n, n al cubo más n no es menor que n. Ah, es Por, cierto. por lo tanto, R tiene que ser distinto que n. Bien, está bien, me gustó. Entonces, acá vamos a poner entonces. R es menor a n. Pues sé que R es menor o igual a n, y si fuera R igual a n, tendría que, si R fuera n, yo tendría que n al cubo más n sería menor que n. N al cubo más n sería menor que n, lo cual no es cierto. ¿Está bien? Porque si n al cubo más n fuera menor que n, restando n, tengo que n al cubo sería negativo, o sea que n sería negativo. Entonces, gracias a que r es menor a n, r más 1 es menor o igual que n, por lo tanto es cierto que r más 1 es menor o igual que n. ¿Está bien? Bueno, entonces eso nos demostró la propiedad de invariancia, ¿no? Bien. Y ahora nos queda solo la guarda. O me estoy comiendo alguna propiedad. No, está bien. Entonces ahora queda la propiedad 3, que es la de la guarda. Necesitamos mostrar que existe una función a enteros t, una expresión entera, que se mantenga positiva y que vaya decreciendo. Pusimos t igual a n menos r. La primera propiedad dentro de la propiedad 3 era que si vale i y b, entonces t es mayor o igual a 0. Bueno, y acá i y b tiene un montón de información que ni siquiera voy a necesitar porque porque i es esto. Y ya de ahí saco r es menor o igual que n. Y p en particular tengo que borrar todo lo que no necesito. Lo único que necesito es que r sea menor o igual que n, así que nada de esto me sirve. Bueno, y esto implica, o directamente es equivalente, a que p sea mayor o igual a 0. P, que es n menos r, sea mayor o igual a 0. Esto se entiende, ¿no? Así como un abuso de notación. O sea, si lo miras así como está escrito, no tipa, pero me entienden, ¿no? Es un abuso de notación. T, que es igual a n menos r, resulta ser mayor o igual a 0. Y la segunda que había que probar era que i
y B, y si T tiene un cierto valor que le llamamos T grande, entonces después de ejecutar el ciclo se da que T es menor que T grande. Entonces lo podemos poner directamente como que eso implica la WP del cuerpo y de la postcondición que quiero, que es T menor que T. Entonces supongo invariante y la guarda, que creo que ni siquiera me va a hacer falta, pero bueno, la pongamos. Invariante y guarda y T igual a T grande. Y vamos a ver la WP. El cuerpo era a R incrementarlo, ¿no? Y T menor que T era N menos R menor que T. Esto es tomarla en la postcondición N menos R menor que T y hacer los reemplazos de R por R más 1. Teniendo cuidado de poner paréntesis porque es todo el R más 1 que estoy restando. De acá, aritmética, N menos R menos 1 a T. Acá yo estoy suponiendo, entre mis hipótesis puse que N menos R, que es la T, vale T grande. Entonces esto me queda T menos 1 menor a T, que es obviamente true. Bueno, entonces la función de cota que propusimos anda bárbaro. Y con eso ya estamos. Ya demostramos todas las propiedades que nos exigía el teorema de la invariancia. O sea, profe, que para derivar este programa fuimos como refinándolo y por último lo verificamos. O no estoy entendiendo. Sí. O sea, nuestra derivación estuvo basada justamente en las propiedades que queríamos que se verificaran. O sea, fuimos eligiendo las cosas de modo que hicimos un poco una mezcla de intuición con una derivación pura, porque, qué sé yo, este R igual a R más 1, ¿de dónde salió? Bueno, uno podría pensar, sí, yo lo voy a incrementar para que la función n menos R vaya decreciendo. Pero no sé si alguien realmente piensa así, digamos. Me parece que uno lo incrementa porque se da cuenta que tiene que ir salteando de a uno hasta encontrar el R que me hace falta. Entonces, pusimos un poco de intuición, pero mayormente nuestra derivación estuvo basada en las propiedades que queríamos que se cumplieran para que el programa anotado fuera correcto. El punto, Guillermo, es que las guías para el refinamiento o las heurísticas para el refinamiento que vemos en el teórico, hay en casos en las que parece medio innecesario, ¿no? Bueno, voy a descubrir cuál es la expresión que tengo que asignar. Pero fíjate que sí fue útil pensar en la técnica para encontrar el invariante, que es lo más difícil en imperativo. Digamos, por ahí es útil
la forma de despejar expresiones para las asignaciones, pero es más útil, son más útiles las técnicas para encontrar invariantes. Y luego, sí, se trata principalmente de verificar. Claro, claro, es como un cambio con respecto a cómo derivábamos programas funcionales. Como que Sí, acá está la verificación de algunas cosas que son probando. Pero sí. sí, se entiende. Y de vuelta, está todavía muy en pañales la programación en entornos que nos ayuden a demostrar a la misma vez que vamos programando, pero hay ejemplos de eso. Eventualmente voy a tratar de demostrar cómo lucen esos entornos. Eventualmente. Creo que se lo prometí a un grupo de estudiantes y todavía no lo mostré, pero hay cosas así. Y en realidad, como vimos ahora, la mayor parte de las obligaciones de prueba eran muy fáciles de probar, ¿no? Hay dos cosas. Por un lado, una vez que tenemos el invariante y la guarda, podemos generar las obligaciones de prueba como teoremas a demostrar, ¿no? Y eso lo puede hacer un programa. Y también hay programas que, si vos le das un enunciado matemático, intentan probarlo, intentan demostrar que es un teorema, ¿sí? Y entonces eso te alivia también de demostrarlo. Bueno, fíjense cómo el programa que nosotros hicimos como una derivación un poco hasta mecánica, podríamos decir, efectivamente funciona bien, digamos, si lo pensamos ahora en qué está haciendo este programa. Fíjense que nosotros inicializamos en 0 porque dijimos, bueno, vamos a buscar desde el principio. Ahora, este número que tengo ahora, que inicialmente vale 0, al hacerle la operación de x al cubo más x, no me da mayor o igual que n todavía, me sigue dando menor, entonces sigo buscando. Y me vuelve a preguntar, ¿todavía da menor? Sigo buscando. Hasta que en algún momento va a dar mayor. Y ese valor que me da mayor o igual a n, o sea que al hacer r al cubo más r me da mayor o igual que n, es el primero que cumple eso, porque todos los que fui probando antes no lo cumplían. Entonces ahí me detengo y listo, ese valor que me quedó en R es efectivamente el primero, donde el resultado de R al cubo más R me dio mayor o igual que N. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que hicimos? Yo no sé si tengo dudas, pero me está costando bastante armar todo el procedimiento y demás. Es Sí. un cambio bastante radical a lo que era programación funcional, la derivación. Sí, nadie dijo que sea simple. Mauri, me pasas el link y tal vez propongo que en vez de hacer todo el proceso, planteemos el proceso
para para una variante del ejercicio 2. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 2, el ejercicio 2 lo que pide es calcular la sumatoria. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Suma de los elementos de un arreglo. ¿Sí? Y propongo una cosa distinta para no quemar el ejercicio. Un poquito más difícil. Que calculen la suma de todos los elementos positivos del arreglo. ¿Sí? Entonces, empecemos con, o si quieren lo pongo así, especificación. También es algo importante de practicar, ¿no? ¿Cómo especificamos esto? ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué va a tener nuestro programa, digamos? O sea, no importa P, F y Q. ¿Cómo les parece? Fíjense, habla de un arreglo de enteros, así que lo primero que tengo que suponer es que tengo un arreglo y que tiene cierta longitud, así que voy a poner eso como una constante de enteros. ¿Sí? Y algo que siempre hacemos es decir, bueno, el resultado que te interesa está en una variable. Entonces, por ejemplo, podría ser la suma de los positivos. O R para escribir menos. R por resultado. ¿Les parece que tenemos que restringir de alguna manera la precondición? Es decir, ¿habría alguna situación donde este programa no debería poder, no tendría sentido ejecutarlo? ¿O lo podríamos ejecutar para cualquier valor de n y cualquier valor de a? Me parece que si n fuese negativo, el array no tendría mucho sentido. Claro, pero eso no nos preocupa porque sería un arreglo vacío, digamos. ¿Está bien? Pero ponele que le ponemos que n sea mayor o igual a 0. ¿Y cuál sería la postcondición? Que R sea la sumatoria de los elementos. Bueno, es básicamente estoy repitiendo lo que dice, ¿no? ¿Sí? ¿Qué límite tiene ahí? N. ¿N? Sí. ¿Alguna condición más en el...? Que sean positivos. Y A de I mayor a 0. Y acá A de I. Bueno, esa es la especificación. ¿Sí? Y pongamos refinamiento en vez de derivación. Lo primero es decidir qué necesitamos. ¿Cómo se imaginan que funciona este programa? Sí. Sí, Bueno, lo refinamos como un ciclo, ¿sí? Y una inicialización, ¿sí? Esto, ¿A qué le llama refinar? ahí lo digo, inicialización. Refinar es que sea más preciso el programa. Acá tenemos una incógnita que no tenemos ni idea si es un punto y coma, si es un ciclo, si es un if, si es solo una asignación, ¿sí? Entonces, refinar es, dada una term o dado un programa anotado,
escribirlo como otro programa anotado que tenga más información. ¿Sí? Entonces, esto lo transformo en S0, punto y coma, S1, pero lo que ustedes me dijeron es que S1 es un ciclo. Así que, y como tengo un punto y coma, yo sé que acá tiene que venir algo, una precondición una condición intermedia. Y que como esto es un ciclo, S1 va a ser, la condición intermedia la puedo pensar como el invariante. ¿Sí? Y de hecho me dijeron que en realidad esto es un ciclo. Y me queda así. ¿Sí? Bueno, y ahora tareas que nos quedan. 1. Definir el invariante y la guarda. ¿Sí? 2. Con el invariante calcular la inicialización. Y cuando digo definir el invariante y la guarda, podemos decir garantizando y no B hoy implican Q. Y entonces ahora con el invariante y la guarda, refinar S1. Es decir, plantear la siguiente terna. Probar la terminación. Y si quieren, puedo precisar un poco más qué quiero decir con esto. Lo que quiero decir es que P, ¿sí? Entonces, fíjense que sí, definitivamente es distinto, pero ahora tenemos tareas mucho más factibles que empezar de cero, empezar de acá y no saber qué hacer. Ustedes ya sabían desde el principio que necesitábamos un ciclo. Entonces, refinamos ese programa que no sabíamos qué forma tenía en una composición secuencial de ese cero con el ciclo. Y si sabemos que tenemos un ciclo, bueno, tenemos que definir el invariante. Y si yo les pregunto, para seguir, delineemos un poco más estas tareas. 1. ¿Qué técnica les parece más apropiada en este caso? Vimos dos técnicas. Una era tomar términos de una conjunción y la otra era introducir una variable. ¿Ninguna idea? Intuitivamente, ¿cómo se imaginan el programa?
¿Cómo es la primera que dijo, profe? Las dos formas de Sí, sí, la determinar primera. la primera es tomar términos de una conjunción. Eso. ¿Harías eso? No, sí, porque como me imagino el programa, sería Pero la... ¿cómo? Sí, Sí. no sería la condición de que mientras no termine, y bueno, ahí dentro, con un condicional verificaría que sea positivo y lo sumaría. Bárbaro. Pero R, sucesivamente, ¿qué valores tendría? ¿No? Nos podemos imaginar el arreglo y yo tal vez tengo que empezar a ver desde el principio del arreglo, me fijo el primer elemento. Si es positivo, se lo sumo a R. Después pasa al segundo. Si es positivo, se lo sumo a R. Y así sucesivamente, ¿no? Pero en Sí, cada iteración, entonces, habré hecho la suma de los elementos positivos hasta esa posición. Claro, intuitivamente no tenemos esa variable para ir recorriendo el arreglo. Entonces, ¿qué propones, Tomás? Hay que introducir sí uno nuevo. Introducimos una variable para ir recorriendo el arreglo. Profe, por ejemplo, en este paso que estamos haciendo, ¿cómo justificaríamos introducir una variable? Porque tengo Y la necesidad de recorrer el arreglo. exactamente, Bien, son heurísticas, ¿sí? claro, Las heurísticas no son cosas que sabemos que funcionan. ok, Tenemos una intuición, sabemos cómo lucirá el programa finalmente, y nos guiamos con esa intuición, con esa información para elegir una de las técnicas, ¿sí? claro. Entonces, acá agregamos K de tipo entero, y el invariante, bueno, será lo que nos imaginamos. Voy a ser más preciso. Y definimos el invariante como el reemplazo de la constante n por la variable k. Ahí nos quedó. Bueno, ya tenemos el invariante, ¿no? Este es el invariante y ahora tenemos que determinar la guarda. Pero, ¿les parece eh, cuál será la guarda? Mientras que esta nueva variable k sea menor o igual que n, si no me equivoco. Sí. Bárbaro. Bueno, podemos proponer una guarda. Entonces vos propones k menor o igual a n. ¿Sí? Y acá, atención, ¿no? Porque queremos que y no b, es decir, no k menor o igual a n, impliquen esto. ¿Sí?
recordemos que la guarda y el invariante deberían determinar la postcondición. Tengo la guarda, pero me refiero a la negación de la guarda, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿tenemos suficiente información para garantizar la postcondición? Ahora voy a explicitar el invariante. Esto nos dice que K es que N es menor a K. ¿Y eso nos alcanza? Bueno, sí, nos alcanza, efectivamente, ¿no? Porque si yo sé que todos los elementos del arreglo, o que desde 0 hasta acá pasa algo. No, perdón. No sé si lo garantiza. Es difícil, ¿no? Porque justamente quiero llegar a la conclusión de que la guarda no es suficiente. Y no es suficiente porque si n es menor acá podríamos tomar que i sea igual a n, ¿sí? Y estaríamos preguntándonos si a de n es mayor a 0. Y a de n no está definido, ¿sí? Esta combinación guarda e invariante no garantizan la postcondición. Consideremos que i igual a n está en la alcance. Y no tiene sentido hacer i a punto n no está definido. ¿Sí? Como que nos queda una expresión que tiene una parte que no está definida. Así que no podemos, no nos alcanza. Acá, pero ¿cuál es otra opción de guarda que sí nos garantiza exactamente lo que queremos? Distinto de n, como dice Joel en mi chat. ¿Sí? Esto es suficiente. Alternativamente, podríamos haber reforzado el invariante con 0 menor o igual a k menor o igual a n. Y entonces me parece que eso sí nos iba a alcanzar. ¿Por qué? Porque íbamos a tener una contradicción. K menor o igual a n por un lado y por el otro n menor a k. Entonces todo el antecedente iba a ser falso, por lo tanto íbamos a tener esta implicación. ¿Sí? Bueno, pero entonces ya tenemos uno, es decir, ya sabemos perfectamente el invariante y la guarda, ¿sí? Entonces, obtenemos, acá voy a poner esa guarda, acá distinto de. Una vez que tenemos esto, ya está mucho más claro lo que tenemos que hacer. A ver, el 2 lo podemos hacer directamente, ¿no?
El 2 lo podemos hacer directamente porque sabemos, de vuelta, podemos decir, bueno, yo sé que tengo que empezar a sumar desde la posición 0. Entonces puedo decir que la inicialización de K tiene que ser 0. Y entonces eso me garantiza o me determina cuál va a ser la inicialización para R, de manera que el invariante se cumpla. Y luego, una vez que tengo, y luego puedo dedicarme a refinar S1 a partir de esta terna, y va a ser fácil de hacerlo, me parece a mí. No sé, Tomás, si sirve un poco esto que dijimos, digamos, esta enumeración de tareas que nos quedan. Sí, y bastante. Sí, Profe. ahora lo estoy entendiendo más. Entonces, o sea, en general, para derivar un programa, lo que hacemos primero la especificación, que donde damos la pre y la postcondición, y después el refinamiento, que básicamente vamos descubriendo el programa. Exactamente. Para mí es más apropiado usar la palabra refinamiento que la palabra derivación. Pero es eso, ir refinando el programa, las incógnitas que tenemos hasta descubrir los valores que el programa o los valores de las expresiones. ¿Sí? Lo que sí no me queda claro, tal vez, y tal vez si podemos hacerlo en los 10 minutos que quedan, el tema de la cota. Una vez teniendo todas las tareas anteriores, vamos a decirle ya el programa S1, ¿cómo resolves la parte de la cota? Es la que no entiendo, digamos. Me Bien. gustaría ver un ejemplo en particular. Entonces, ¿cuál es probar la terminación? Entonces nos centremos punto 4. Nos centramos en la cota. S1 va a ser un poquito complicado, ¿no? Porque, como alguien mencionó, tal vez Martín, en S1 vamos a tener un condicional. Pero independientemente de si sumamos el elemento del arreglo que estamos viendo o no, ¿qué les parece que vamos a tener sobre, ¿cómo se llama? Digamos, mi pregunta es la siguiente. I y B... No, esto era acá. O voy a poner así. Igual a K mayúscula. Parece que esta terna va a ser cierta. Y fíjense cómo lo que estoy haciendo yo, ¿no? Lo que quiero decir es, todavía no sé cómo va a ser ese 1. Sabemos más o menos que va a ser un condicional. Pero lo que quiero decir es que si antes de iniciar el cuerpo del ciclo K valía algún valor, después K va a valer ese valor más 1. Básicamente lo que estoy diciendo es que acá lo voy a incrementar en 1. Claro, sí. Bárbaro. Entonces, ¿cuál es la cota que sugieren ustedes? K menor a n. ¿Cómo? K menor a n. No, pero acordate que la cota es una expresión entera. Entonces, recordemos que la cota
es una expresión entera. O sea, la función de cota. La función de cota, sí, sí. Claro, k igual a k más 1, creo. No, porque eso se incrementa y lo que queremos es que se decremente. Ah, bien. N menos K. N menos K. Proponemos igual a N menos K. Y acá voy a poner este simbolito como que lo definimos, ¿no? Así. Esa es la definición de K. Y tiene sentido, digamos. Pensemos en nuestro programa. Nuestro programa, si tenemos el arreglo, lo que va haciendo es ir recorriendo el arreglo así. Esto era n, esta es la longitud del arreglo, ¿sí? Que es n. Entonces, n está fijo, se va incrementando, y lo que se va achicando es esta distancia. ¿Sí? Entonces, y esta distancia no es otra cosa que n menos k, que se va Están un incrementando. poco fuera de la cámara tus manos. Estaban como abajo de... Ahí. Entonces, esto es el largo del arreglo, ¿sí? K va incrementándose y esto es n, dijimos. Eso es n. Entonces, lo que se va achicando es esto, que está entre este extremo y la posición a la que va llegando K. Entonces, esto, n menos K, es la cota porque se va achicando, cada vez se hace más chico. Una pregunta, ya que hemos propuesto esa t como cota. Si se me ocurriera definir, por ejemplo, t igual a n menos k más 7, ¿les parece que andaría? Ah, el más 7 afuera del paréntesis. Sí, andaría porque se va achicando de igual forma. Exacto. Si la n menos k era positiva, al sumar 7 también va a ser positiva, y también se va a ir decrementando del mismo modo que se decrementa la n menos k. O sea, la más simple, la más obvia es la n menos k, pero no es una cosa única, ¿no? Es simplemente una herramienta teórica que me sirve para la demostración. Sí, a mí eso me dio vuelta, pero no estarías como que corrió 7 lugares. Uh-huh. Pero no importa, digamos, es como, fíjate en lo que te dice el teorema. Se requiere que sea una expresión que se mantenga positiva y que vaya decreciendo. Con que encuentres una, alcanza. Bien. O sea, esto lo hago como una observación por un lado, para que vean que no es única, o sea, que uno puede encontrar distintas funciones de cota. Por otro lado, esta es una función que cumple, que no, al final no tiene por qué ser negativa, ¿no? Está bueno eso. n menos k más 7 al final va a ser positiva, va a valer como 7. Pero bueno, nos sirve para la demostración, digamos, simplemente nos sirve para demostrar que el programa no se va a clavar infinitamente. Bueno, y entonces, ¿qué significa? Sabemos, y lo voy a poner así, intuitivamente, que esta terna vale. Entonces, proponemos ¿sí? La tarea ahora es demostrar estas dos cosas. ¿Sí? Y bueno, no sé, Tomás, si te parece necesario que hagamos estas demostraciones. Tenemos I concretamente, ¿sí? Tenemos B concretamente y tenemos P concretamente.
Lo único que tenemos que hacer es demostrar eso. Sí, sí, ahora ya. Necesitaba esa idea de cómo encontrabas la cota y qué tenías que hacer. Sí, el resto es Ujú. demostración. Sí, y una cosa, no voy a decir no. Eso. Pero entonces esto es como la forma de refinar, prefiero decirle eso, de refinar programas imperativos. Una vez que me doy cuenta que tiene un ciclo, lo planteo como un programa que es una inicialización y un ciclo, y luego trato de definir el invariante y la guarda que me garantizan la postcondición, y me quedan 3 tareas más además de eso. Y para definir el invariante, bueno, tenemos algunas técnicas para hacerlo. Genial. Muchas gracias por la explicación. Ahora entiendo bastante más. Bueno, está bueno, tal vez podría retomar el teórico de la clase que viene con esto, y quizás ayude. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, yo no. Bueno, nos vemos entonces el martes. Ok, Dale, Adiós, hasta luego. buen fin de semana. nos Igualmente. vemos, gente, que anden bien.